Parece a que el mundo del tenis empieza a centrarse en una nueva temporada que dará comienzo a finales de este 2025. Todavía la gente se sigue preguntando por la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Era un matrimonio perfecto de 7 años, pero de repente todo ha estallado, todo ha saltado por los aires y todavía nos seguimos haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué se ha producido esta ruptura? ¿Qué exigía Ferrero? ¿Qué pedía Carlos Alcaraz? ¿Quién ha sido el detonante para terminar con esta relación, con este matrimonio casi perfecto? Muchos analistas del tenis, en especial los españoles, pues han empezado a realizar diferentes conjeturas de lo que ha podido pasar para que este matrimonio casi perfecto haya dejado de funcionar. Y uno de ellos ha sido Feliciano López, que se ha mostrado muy crítico, en especial con Carlos Alcaraz, ya que no le ve preparado, ¿no?, para afrontar la marcha de Ferrero de su staff y considera pues que ha sido un grave error por parte del tenista murciano el dejar escapar al entrenador que le ha hecho convertirse en el mejor jugador de tenis del mundo. Esto es lo que decía el bueno de Feliciano López cuando le preguntaban en la cadena COPE sobre cómo había vivido él esta noticia, que es un bombazo a nivel mundial, y cómo se sentía él después de haber escuchado lo que nadie imaginaba que iba a escuchar, ¿no? Que Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz se separaban. Estoy triste y sorprendido. Yo creo que es un poquito pronto para que Alcaraz deje de trabajar con Juan Carlos. Yo creo que Juan Carlos ha sido la persona más importante en su carrera, creo, junto con el padre. Y creo que todavía, a pesar de que Carlos ha madurado muchísimo en este último año y medio, dos, creo que todavía es un poco pronto para dejar de trabajar con una persona tan importante como Juan Carlos, que jugaba un papel tan importante en su carrera. Es triste por un lado y la verdad es que no me lo esperaba. Yo soy consciente de las pequeñas tiranteces que haya podido haber entre ellos. La relación jugador-entrenador es muy difícil, Juanma. Al final son muchas horas juntos y no es fácil. Y han pasado cosas que pasan en todas las relaciones entrenador-jugador. Pero sinceramente creo que ninguna de las cosas que han podido pasar a lo largo de estos años, de diferentes opiniones en determinados momentos, de muchas de las cosas que ha contado Ángel, yo creo que ha sido un poco sorprendente, la verdad. Insisto, creo que es un poco pronto en la carrera de Carlos para dejar de tener a Juan Carlos a su lado. Y va a ser muy difícil que encuentre una persona que se adapte a, a la vida de Carlos, al entorno, a vivir en Murcia, porque no va a ser nada fácil, creo, el poder encontrar un entrenador que reúna todo lo que Juan Carlos tiene. Aquí la verdad es que, pues Feliciano López, como he comentado, se muestra muy crítico, ¿no? Con la decisión que ha tomado, yo creo, bajo mi punto de vista, el entorno de Carlos Alcaraz de separarse de Juan Carlos Ferrero. Y estoy bastante de acuerdo con lo que dice Feliciano López. Creo que Alcaraz ha mejorado mucho a nivel mental este año, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en esa cabeza de Carlitos y creo que Juan Carlos Ferrero era quien mejor conocía a Alcaraz, porque no olvidemos que llevan 7 años trabajando juntos. Al final Ferrero pues ha convertido a Alcaraz en el mejor tenista del mundo y yo creo que ese binomio que formaban, pese a que puede haber tiranteces a la hora de trabajar más o ser más disciplinados, pues formaban un binomio perfecto y la verdad es que yo sinceramente no veo a Carlos lo suficientemente maduro como para poder aguantar esta situación, en el sentido de que va a afrontar un Open de Australia sin un entrenador principal, ya que Samu López al final va a hacer de entrenador interino, pero no es el entrenador principal de Carlos,
Y ahora los requisitos que exigen para ser entrenador de Carlitos, que ojo, al final vas a ser entrenador del mejor tenista del mundo, con lo cual hay una responsabilidad brutal, pues son bastante exigentes, ¿no? Ya que al final la familia está buscando a un entrenador que sea capaz de gestionar el nivel mental, físico, deportivo y extradeportivo de Carlos Alcaraz, que no es nada fácil, porque al final Carlos es una estrella y él también ya lo sabe, que es una estrella y que es el mejor tenista del mundo y que cada año se tiene que ir superando, tiene que mejorar su tenis, algo que no es nada fácil. Por otro lado, se tiene que trasladar a Murcia esa persona, ya que Carlos Alcaraz desea y quiere trabajar en su pueblo, en el Palmar. Y por otro lado, pues también tiene que acompañar a Carlos en todos los torneos que disputa a lo largo del año, más las exhibiciones, que no olvidemos que yo creo que ese también es uno de los frentes abiertos que ha habido entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero a la hora de distanciarse. Las exhibiciones que realiza Carlos Alcaraz, que muchas veces yo las considero innecesarias, porque al final estás cargando más tu cuerpo y es posible que eso luego te afecte a nivel físico y mental en el último tramo de la temporada, que suele ser quizá el que más le cuesta a Carlitos junto con el inicio, ¿no? Ya que al final Carlos, a medida que van pasando los partidos durante la temporada, pues va cogiendo ese ritmo endiablado, se muestra más confiante y luego ya cuando llega ese último tercio de la temporada sí que suele sufrir más o suele tener un bajón físico y mental, aunque este año no se ha visto así reflejado ya que ha sido campeón del US Open, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en la Copa de Maestros no ha sido capaz de enfrentarse correctamente a Sinner, no ha sido capaz de disputarle ahí el torneo, ya que pues al final has realizado otras exhibiciones que al final también quieras que no lastran. Yo entiendo que la parte económica de esas exhibiciones es muy golosa, pero también tienes que mirar más a largo plazo y más por tu tenis y que seguramente es lo que le habrá dicho Juan Carlos Ferrero y seguramente pues a Carlos Alcaraz no le haya sentado bien del todo eso, ¿no? Y pues lo que comenta Feliciano López aquí, la verdad es que es muy llamativo y veremos a ver cómo responde Carlos Alcaraz en el siguiente torneo, en la nueva temporada, y qué entrenador es capaz de asumir la responsabilidad de dirigir a un galáctico como Carlos Alcaraz. Insisto, creo que es un poco pronto en la carrera de Carlos para dejar de tener a Juan Carlos a su lado. Y va a ser muy difícil que encuentre una persona que se adapte a, a la vida de Carlos, al entorno, a vivir en Murcia, porque no va a ser nada fácil, creo, el poder encontrar un entrenador que reúna todo lo que Juan Carlos tiene. Tienes que valorar lo que significa esa persona para ti y pagarle en base a eso también, y obviamente en base a tus ingresos. Si tú eres un jugador que no gana mucho dinero, no puedes gastarte mucho en el entrenador. Pero tú tienes que valorar lo que significa esa persona para ti. Y en este caso, yo creo que Juan Carlos, lo he dicho antes, es la persona que ha formado junto con el padre tenísticamente a Alcaraz. Mentalmente le ayuda muchísimo. Ya más allá de todo lo que han trabajado, yo creo que en este momento, insisto, es un poquito pronto. No sé si Carlos va a estar mentalmente preparado para afrontar lo que le queda de carrera, o por lo menos a corto plazo, sin la figura de Juan Carlos. Joder, Es mi opinión. Por te, eso ve- me da te- un te- poco de pena esta ruptura. te veo muy pesimista con lo que ha ocurrido. A ver, confío mucho en Carlos, Es Juanma. muy Es bueno, evidentemente, es muy mayor bueno. O sea, talento, sí, el mayor talento que yo he visto últimamente después del Big Three. Y no quiero decir con esto que ahora Carlos Alcaraz vaya a sí. empezar a perder porque Juan Carlos no está. Pero sí creo que en este momento de su carrera todavía es un poco pronto. Y creo que la labor que hace Juan Carlos es mucho más, va mucho más allá de la de ser simple entrenador. Bueno, pues esta ha sido la opinión de Feliciano López con respecto a la ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. A mí personalmente, pues me ha convencido mucho la
la reflexión que realiza Feliciano López. Yo sí que creo que Carlos Alcaraz tenía que haber aprovechado más a su entrenador Juan Carlos Ferrero. Por lo menos este año yo creo que le hubiese venido todavía muy bien tener a Juanqui al lado, a Carlos, ya que ese crecimiento mental y deportivo que estaba experimentando en el 2025, creo que en el 2026 se iba a plasmar todavía más, ¿no? Se iba a ver a un Carlos Alcaraz todavía mucho más maduro, mucho más concentrado en el tenis y sobre todo mejorando también su nivel de juego, ¿no? Lo cual provocaba pues que para mí en este 2026 yo tenía las expectativas muy altas con Carlos Alcaraz y las sigo teniendo lógicamente, pero al final el hecho de que no esté el mejor entrenador del mundo a tu lado, porque para mí Juan Carlos así lo ha demostrado con Carlos, pues eso yo creo que le va a restar bastante y hay que ver también cómo es capaz de gestionar momentos difíciles de los partidos en la temporada, porque estoy seguro de que Carlos los tendrá como los tienen todos los tenistas todos los años, ¿no? Y el hecho de no tener ahí a una figura tan referente como ha sido Juan Carlos en su carrera le puede afectar bastante, ¿no? Hombre, al final está claro que todas las relaciones pasan por altibajos, pasan por momentos muy dulces, momentos complicados, y estoy seguro de que esta ha tenido más momentos dulces que complicados, pero yo sí que creo que todavía se podía haber exprimido un poco más y que el hecho de que no esté Juan Carlos Ferrero ya en el equipo de Carlos Alcaraz, pues le puede restar, sobre todo los primeros meses, en cuanto a su rendimiento deportivo y psicológico a Carlos Alcaraz en la temporada. Esperemos que no sea así, que de repente Carlos Alcaraz pues demuestre una madurez impropia de su edad y de repente pues refleje que él puede ganar Grand Slam sin la ayuda de Juan Carlos, ¿no? Que yo creo que al final, a largo plazo, sí que sucederá eso, pero veremos este año cómo lo afronta Carlos. Yo creo que para mí es la temporada más importante de Carlos Alcaraz, porque al final está pasando de ser ese joven que todavía necesitaba la ayuda de un entrenador, de un mentor o de una persona que estaba siempre encima de él, a ser una persona que ahora, pues Carlos va a tener que tomar sus propias decisiones, va a tener que decidir más, va a tener más influencia en su propio juego y veremos a ver cómo transcurre, ¿no? La temporada. Es por eso que ahora estos primeros meses sin todavía tener un primer entrenador va a ser crucial la labor que tiene que hacer todo su staff, desde su manager hasta su hermano y hasta Samu López. Para mí estas tres figuras son fundamentales ahora en la vida tenística de Carlos Alcaraz, ya que hasta que encuentren ese primer entrenador, esa primera espada, pues van a tener que ayudar muchísimo a Carlos, le van a tener que proteger también mucho, sobre todo de la prensa que va a estar constantemente preguntándole sobre esa ruptura tan abrupta, sobre la influencia que ha podido tener también su familia, ¿no? En esa decisión y por lo tanto es muy importante pues que como están haciendo ahora, ¿no? Que el entorno de Alcaraz le blinde al jugador, ¿no? Para que no pueda desconcentrarse, para que esté centrado sobre todo en ese Open de Australia que Carlos estoy seguro que tiene marcado a fuego en su calendario, ya que es al final el único Grand Slam que le queda ya por ganar, que es impresionante, con tan solo 22 años. Y veremos a ver cómo transcurre pues ese trabajo que están realizando ahora estas tres personas muy importantes para la vida de Carlos y si los resultados llegan en el Open de Australia y Carlos puede ganar por fin ese grande que todavía le falta. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabes, si te ha gustado, por favor es muy importante que dejéis un like para que le llegue a muchísima más gente, que os suscribáis para que no os perdáis mi contenido, que vamos a estar haciendo contenido todos los días informando sobre las últimas noticias acerca de Carlos Alcaraz y el tenis
en general y que me comentéis qué os ha parecido pues la reflexión que ha hecho Feliciano López sobre esta ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.